Mi gente, sean todos bienvenidos una vez más a su podcast Dímelo a 24 fracciones por segundo, un podcast dirigido al mundo del cine y al entretenimiento en general con sus anfitriones. Amado Marte Taveras. Siempre chocan. Siempre. Ay, ¿qué quiere? Con esa vocecita que él tiene, quiere chocar con un hombre, de verdad. Dime. Ay. Él cree que porque tiene barba ahora es gente. Emmanuel Peralta y Amado Marte. Y Danilo Arroyo, estamos aquí para traerle la entrega número 152, una entrega dedicada a lo que es el mes de octubre, el mes del Halloween, y por ende vamos a hablar de una película que acaba de estrenar tanto en sala de cines como en una plataforma streaming, una película que es parte del folclore norteamericano, si se puede decir. Pero antes, mi gente, díganme, ¿qué se cuentan? Nada, aquí Estamos bien entrenados aquí. Otra vez, Amado. Mala mía, loco, mala mía. Dale para allá. No, yo lo que iba a decir es que llegando ahora, dale tú, mala mía. No, tranquilo la gente, a todo el público que nos sigue, que estamos de nuevo aquí con este tema interesante, a ver qué podemos sacar de aquí, de estas películas, de esta franquicia. ¿Y qué han visto ustedes en esta semana, aparte de Halloween? Digo, Halloween. Ya la gente le hizo un spoiler a la gente que por eso Yo lo que estaba viendo una serie de anime esta semana. ¿Cuál? Estoy viendo Luffy. Lo mejor, parte de Luffy, no, One Piece. Lo mejor, es que ya tú eres parte del clan. Ya One Piece yo la estoy terminando. Ya. Mira lo que me llegó aquí. Esta fue mi cartera que me llegó. Y pedí una ropa para vestirme de Oye, Punchman, ¿la viste? El Season 2. Yo sí, sí. Ya, está bestial esa. Pero me dejaron así, con ganas de más. ¿Y qué fue? Tuviste que dijeron que la próxima viene, yo creo que fue en el 2023 o en el 2024, porque esa animación está brutal. Yeah, brutal. El anime nuevo que salió, de la que la gente va a dar mucho que hablar, que salió el primer episodio, es Chainsaw Man. No sé si he oído hablar de eso, sí. Sí, es un manga que tiene su popularidad, muy bueno, y uno nota un patrón. Bueno, esto ya sería, viste, tendríamos que hacer, mi gente, díganle a Danilo para hablar de anime, algo que se invente. Sí, ese canal ya viene por ahí pronto. Ya tú sabes que hicimos hasta el intro y bumper del canal y todo. No lo quería decir, pero pero tú ya viene por ahí, ya viene, no, porque ya la gente tiene esperando eso de nosotros hace tiempo, pero ya viene. Ok, mi gente, vamos a cine. Halloween Ends, la final para cerrar con esta saga del cine que inició en 1978 a manos del gran director, del veterano director de cine de horror John Carpenter, o mejor conocido como Carpintero. Ahora nos traen una película no dirigida por él, pero claro, su creación. Hace 2018 tuvimos a Halloween, 2021 Halloween Kills y ahora tenemos Halloween Ends. Pero en este podcast número 152 vamos a hablar en sí de la evolución de esta película a través de los años, todas las versiones que se han hecho de la misma y si ha ido evolucionando o si todas las piezas fueron buenas o todas las piezas de esta saga fueron malas o si le falta el toque de John Carpenter a las últimas, etcétera. Pero ustedes después de nuestra conversación pueden dejar su comentario y para nosotros saber qué ustedes opinan de la evolución de esta historia. Halloween, como les dije, empezó antes. Si estás aquí por primera vez, dale like, comparte este video, haz clic en la campanita para suscribirte y para que lleguen todas las notificaciones de todo el contenido de DATV. Ok, esta historia empieza en 1978, donde un asesino en serie, Michael Myers, después de escaparse de un hospital psiquiátrico, va a un pueblo que de Illinois, un pequeñito pueblo de Illinois, en la noche de Halloween, que fue la que se escapó, a acabar con todo el mundo. Pero ¿qué sucede? En 1963, cuando apenas él tenía 6 años de edad, mató a su hermana de 15 años y por eso fue recluido en un hospital psiquiátrico. En el 78, ya con edad de 21 años, 22 años, llega a este pueblo para matar a todo el mundo en la noche de Halloween.
Y ahí entonces conocemos el personaje de Jamie Lee Curtis, Laurie, que desde entonces empiezan una batalla, el bien y el mal, ángel y demonio, durante todos estos años. 1978, esta película fue súper taquillera, fue una película independiente, hecha, realizada por John Carpenter, maestro del cine de horror, maestro que conocemos por The Fog, por The Thing, eh, A Good Time in the Little China, algo así, no me recuerdo. Y un sinnúmero de películas, un director de cine que ha sido referente, que ha sido la influencia de muchos otros directores generaciones después, porque hay que decirlo, que haciendo cine independiente de horror, este señor se convirtió en uno de los grandes maestros del cine de horror. Su primera película, hecha, pagada por la industria, financiada por Hollywood, de verdad, fue The Thing, La Cosa. Y después de ahí siguieron un sinnúmero de películas que todos, They Live, Escape from New York, 1 y 2, Halloween, Es from New York. Wow. y un sinnúmero de películas que son parte del folclore norteamericano que pasaron a ser películas de culto. Ahora, Halloween. A través de los años, John Carpenter solamente dirigió la primera película en 1978. No sé, y no se sabe, nadie sabe, y él no lo dice, por qué no dirigió las otras secuelas de la saga. No se sabe. Sí fue el guionista o co-guionista de casi todas, pero no fue el director solamente de la primera, la suya, la original. Y ahora vamos a hacer un recuento. O sea, a través de los años, cuando al estar pequeño, yo vi, bueno, la película nació en el 70 y se hizo en el 78. Yo nací 2 años antes, pero cuando vine a tener uso de razón en el 86, 80 y pico, fue que vi la primera del 78 y me pareció excelente, muy buena. Después vinieron películas que tenían la influencia, estaban basadas en Michael Myers, que nació el viernes 13, el famoso Jason. Como esta película se titulaba Halloween, que en un día festivo de la Noche de Brujas, entonces hicieron una contraparte que se llamaba Jason, Viernes 13. Utilizaron también una fecha para titular la película, donde Viernes 13 es un mes o un día fatídico de mala suerte, y aparece un nuevo demonio, un nuevo destajador, un nuevo asesino en serie, que es Jason. Ok, Jason le robó mucho el show porque después que se hizo la versión de 1978, se hizo una versión en el 81. Y después de ahí, la versión que se hizo fue en el 2000, en el No, se hicieron 98. dos antes del 2000, dos versiones Ajá, en el 98. y se hizo también una que fue más o menos con la franquicia, pero que no se cuenta dentro de las sagas de las tres, que es como un documental acerca Ajá, sí, de fueron desastrosas. Pero pero bueno, las tres primeras son pasables para las otras que los vienen después. otros clavos, sí. La primera, como dijimos, 1978, Halloween. Danilo vino fuerte con esto. Esa película fue la primera, fue excelente, fue una película atrevida para la época, porque John Carpenter se tiene el título como el director más atrevido y arriesgado de esa época. ¿Por qué? Porque hizo dos películas en la que la exageración de los asesinatos y de la sangre eran demasiado para la época. Una es Halloween y la otra es Asalto al Precinto 13, donde la película inicia con el asesinato de un niño que nunca se había visto, antes de ahí para atrás, nunca se había visto en el cine el asesinato de un niño. Y John Carpenter se atrevió a hacer eso. Muchas de sus películas en países y estados de los Estados Unidos fueron clausuradas, vetadas, no en todo Estados Unidos, por lo exagerado de la sangre, los destajadores. Muchos lo quieren reconocer como el padre del gore, aunque otros no.
porque se había visto, Es que no, yo creo que no se puede llamar como el padre del gore. Por ejemplo, en Halloween, la primera, hablando de 1978, hay apenas como tres o cuatro o cinco asesinatos, no pasan de cinco pero que eso asesinatos. era demasiado para Y, la época. pero, y además no hay sangre en Halloween uno. No hay nada, no hay nada de sangre, del chispoteo de sangre. Y la película se tarda muchísimo para cometer el primer asesinato. O sea, más de casi una hora para cometer el primero. Es tan tal que algunos dicen que no debió ser llamada de terror, sino De simplemente de suspenso. suspenso. Ujú. Algunos gente dicen, pero realmente tiene las dos cosas y tiene muy buena de las dos cosas, aunque no tenga el gore así tan apremiante en la primera película. Pero lo importante de esto es cómo se va desenvolviendo la historia de la creación de esta película, porque es una película creada por un artista en medio de circunstancias que no son favorables y muchas veces ni siquiera con la intencionalidad de crear este monstruo, de crear incluso la máscara la compraron en una tienda cualquiera. ¿Cuál Ajá. sería la mejor? Porque no tenían ni siquiera dinero para hacer una máscara ellos de su propio diseño. Imagínate, con 370 y pico de miles de dólares para la época, hicieron ellos esta película No, que y fue... hay un dato importante de esa máscara. Cuando después del 82, del 81, porque se hizo 78 y la segunda parte se hizo en 1981, 3 años después, los creadores de la máscara demandaron a John Carpenter y a la película porque no tenían los derechos de la máscara. Cogieron una máscara al azar y hicieron la máscara famosa. ¿Qué sucede? Que Wes Craven, ustedes conocen el director Wes Craven que murió, que es el director de Scream, I Know What You Did the Last Summer, de The House of the Left Side, también un maestro de horror que murió hace unos años, muy joven a propósito. Para la edad que murió era joven. Eh, Cuando él hizo Scream, él tuvo referencias de Carpenter y le dijo, tu monstruo, tu asesino va a usar una máscara. Si la máscara la crea la producción de la película, ok. Pero si la máscara es una máscara que elegiste por ahí porque te pareció fantástica, localiza a los fabricantes de esa máscara, compra los derechos porque te va a llevar quien te trajo si no lo hace. Asimismo, que cuando Wes Craven escribió el primer guión de Scream en los años 80, principios de los 80, no pudo hacer la película porque se empecinó con esa máscara, la que usa Scream, y encontraron el fabricante en un campito de Inglaterra, como 10 años después, para poder comprarle los derechos y eso, para poder hacer el primer Scream. Oigan, para que ustedes vean. Pero gracias al consejo de George Carpenter, porque le pasó muy mal. Halloween 1981, que se titula Halloween 2, que para mí no es Halloween 2, pero ok, vamos a dejarla así. Para mí no es Halloween 2. Según el orden, es la número 2. Carpenter tenía otros proyectos, ya proyectos que eran más ambiciosos, que pertenecían ya eran financiados por Hollywood. Ya en ese momento ya Carpenter no era un director independiente, ya pertenecía a la industria y no pudo hacerse cargo de Halloween 1981. Esta versión la dirigió Rick Rosenthal, pero la escribió John Carpenter. Siempre John Carpenter la escribió Hay casi. varias cosas también importantes que influyeron también en el desarrollo de toda la franquicia y en todas las películas también, que es también esta señora que trabajó con él muchos días, que es productora, fue productora también, es co-creadora, porque siempre se habla de John Carpenter. No, Deborah Hill se llama. Deborah Hill, que es una dama y estuvo involucrada también desde el día uno con todo este proyecto. Muchas veces no se menciona, a veces se habla de Halloween, se habla de John Carpenter, pero Deborah Hill fue guionista, coproductora. Hay en una versión donde ella misma está en la película, donde su mano está en la película, donde ella tiene que estar metida por falta de actores, por falta de extras, y ella tiene que estar involucrada en la producción. Ujú. Entonces, también para las chicas que les gustan que resalten lo femenino y las cosas, esta película, esta franquicia tiene un rostro femenino que a veces no se menciona, pero que siempre ha estado ahí en todo el proceso. Ella murió en el 2015, por ahí 2005 a 2015, no me recuerdo. Pero ella siempre estuvo, ella era copropietaria de
de toda la franquicia de la también, franquicia. de Ujú. todo lo que se ha hecho ahí, en una proporción colosal también. Y otro dato fundamental de toda la franquicia es el score, la música, que fue creada por el mismo John Carpenter y fue creada en 4 días, acelerado. Él es músico también O sea y que él, el ti, ti, No, ti, pero ti. fue músico por error. O sea, hizo la música por error, porque él contrató para la versión número 1 a Ennio Morricone, el famoso Ennio Morricone que se ganó un Oscar con The Hateful Eight de Quentin pero Tarantino. ¿cómo él va a contratar a Ennio si no Ajá. tiene dinero para eso? No, había dinero, había dinero. El problema es que hubo una diferencia creativa y también había un problema de idioma, porque Ennio Morricone no hablaba inglés y Carpenter no hablaba italiano. Italiano. Entonces él mismo se puso a bregar porque es lo que venía de hacer rock. Y actualmente John Carpenter tiene una banda de rock y se Pero presenta. él sabe de música, él sabe de música. Pero en ese entonces era un novato. Y ahí fue que se puso. Hay una entrevista de George Carpenter que se la hace Robert Rodríguez. Busquen en YouTube Director's Chair, la silla del director por Robert Rodríguez. Y la primera entrevista en YouTube es a John Carpenter. Es una entrevista de hora y media. Y ahí George Carpenter le habla a Robert Rodríguez de todos sus inicios, de toda su vida. Bueno, George Carpenter hizo la música de la película, esa creación también del maestro John Una de las Carpenter. músicas más Pero versátiles. también, oye, la música está a toda, buenísima. Pero Buenísimo. tampoco no es que es muy creativa, porque la música No, en sí lo que pasa, eh, Manuel, es una que repetición de notas constantes y de estribillo y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo y vuelve a lo mismo. Es algo que es el pájaro, Ennio Morricone. Yo no sé cómo se pronuncia esa vaina. Morricone. Morricone. Ok. La cuestión es que él hubiese creado una cosa mucho más elegante, mucho más poderosa, Sí, porque claro. como Una orquesta detrás Pero cuando viene a ver no hubiera tenido el impacto que tiene esta, que porque tiene esta, en se Halloween volvió es como una canción emblemática. que todo el mundo también, también, Amado, uno no sabe porque es que el tipo ya ha hecho desde Once Upon a Time, ¿cómo se llama la película con Ajá, eso mismo, así mismo, era así y una vez en los el tres? oeste. Sí, y los tres, el bueno, el malo y Ah, el el bueno, el feo. malo y el feo. Él hizo música que quedó para el resto de la vida. Esa música de los vaqueros. Ti, 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 La, pe- ti, ti, la primera versión de Romeo y Julieta también fue él. toda esa Bueno, música. Y él viene haciendo una la primera versión de trayectoria Romeo de y Julieta. música que se quedan sí, en la la mente. primera versión del cine de Romeo y Julieta, Ennio Morricone, se dio a conocer por la música de esa película. Mira tú. Y The Hateful Eight, Sí. los ocho más Oye, odiados. Ese intro, nada más ese intro es durísimo. El intro mismo te va diciendo toda la masacre que viene ya en toda la película. no, y Entonces, también ciertos intros de James Bond, también Ennio Morricone. Era un maestro. Pues sí, entonces esta película, como Carpenter estaba muy ocupado en 1981, creo que estaba haciendo La Cosa de Teen, no pudo hacerse cargo de esta segunda película de Halloween. Ajá, eso es lo que le explica en esta, pero en las otras, ¿por qué tampoco no pudo hacerlo? No sé. Entonces, ¿Y cuál, esta película, cuál tú esta crees que es la sí, razón? No hay ciertas ideas por ahí de teorización sobre ello. no, él no dice nada. Yo lo que pienso es que como director, él se sintió satisfecho con la primera y la segunda y las otras, como que él no quería hacer ese tipo de película para él. él no le interesaba, él no le interesaba. Bueno, él buscaba primero, en realidad, él buscaba ¿cómo se dice? Bookbuster. Un blockbuster, ajá. Un blockbuster, algo que venda para él conseguir dinero y para él entrar en realmente la realeza del cine. Y él lo logró con esa película. O sea, ya a él ahora le interesaba escoger otras películas que él estuviera más interesado personalmente y no buscar, porque ya con la franquicia, dinero para comer ya no le iba a faltar ni para pagar la renta, porque Nada. la franquicia se encargó de colocarlo en un lugar donde él estaba desesperado cuando hizo la primera. O sea, pero ya a él no le interesaba ese tema. Él sintió ya personalmente que él dijo lo que tenía que decir y hizo lo que tenía que hacer con esa película, que más fue por
En la mayoría de estados estaba fracasando y un periodista de Nueva York fue el que dijo, es una obra maestra. Y ahí para lo que se empezó a vender. Explotó. Sí, porque el internet de la época eran los periódicos en aquel Y entonces. entonces, de ahí para adelante se hizo viral. Pero hay que también tomar en cuenta algo que él dejó en la primera franquicia, que después trataron de explicarla en los años ya 2000, en la segunda saga que se creó, que es la parte sobrenatural, por qué Brian Mayer, Michael, Michael Mayer muere, no muere, porque de dónde viene su poder, de dónde viene, y era algo que él no quería que se explicara. O sea, ¿por qué hay que explicar de dónde viene la inmortalidad, la fuerza, el misterio de él? No desde el punto de vista psiquiátrico que él le dio al principio, pero nadie saliendo de un psiquiatra tampoco queda vivo, como pasó en la primera, ¿verdad? Que le dieron ya, el doctor Loomis le dio varios tiros, cayó y cuando fue a verlo ya no estaba ahí. Entonces ya ahí dejó un misterio grandísimo, dejó abierta la posibilidad de muchas partes, pero el público todavía se preguntaba de dónde viene la fuerza sobrenatural, porque la segunda lo queman, en la otra qué sé yo qué. Entonces, entonces sigue vivo. Entonces, ahí la parte 1 de la segunda saga que se hizo, a principios de los 2000 intentan explicar 2002, un Halloween Resurrection. Resurrection, como que si viene de un demonio, que era la encarnación del mismo diablo, pero que la primera, eso el doctor Loomis lo decía, que fue interpretado por Plasencia, el actor ese. La cuestión es que el doctor lo decía de forma cuando nosotros normalmente, como seres humanos, hablamos de forma superlativa. Ese tigre tiene el mismo demonio, pero lo decía de manera superlativa, hablando naturalmente. Pero ellos le dieron un giro ya en la segunda saga, más demoníaco, y eso le quitó como la atractividad que tenía Michael Mayer acerca de cómo alcanzar, cómo, cómo cómo atraer a la audiencia por ese personaje que nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió con él. O sea, qué fue lo que lo hizo ser quien es él, el monstruo que es él. Y, y otro punto interesante de la primera, que a veces se pierde mucho en las otras sagas, es el punto moral que él le da. John Carpenter lo niega muchas veces en entrevista, el punto de vista moral que él le dio, pero es claramente marcado en toda la historia que se desarrolla en la primera película, que hay está basado la trama en una objetividad moral de la época, del ambiente y una percepción de él como autor que le dio a luz a este personaje, porque Michael Mayer mata a su hermana, la asesina exactamente porque sentía que era promiscua, porque no estaba de acuerdo con la promiscuidad. Entonces ahí es que él con el cuchillo es que él empieza. Entonces la película, Michael Mayer, después que se empieza a desarrollar, empieza a matar chicas, adolescentes o jovencitas que están en promiscuidad o en abuso de droga o en exceso de party. O sea, él no busca a gente seria, él está buscando específicamente este A tipo pecadoras. de mujer. O sea, tiene una percepción moral lo que va desarrollando el monstruo. O sea, el monstruo es desarrollado por la inmoralidad de la época, la inmoralidad del ambiente, que es un lugar ficticio que él escoge de Illinois, ¿verdad? A mí se me Ajá. olvidó el nombre Illinois. Ajá. ¿Y por qué tú crees que se separa? Esa moralidad tú entiendes que ahora se ha separado entonces. Por ejemplo, la de 2021, creo que fue 2020, fue la última, 2021 ya. No, yo creo que sigue igual porque cuando 2018, Halloween 2018, que para mí es la verdadera segunda parte. La gente me discute y me dice, no, la segunda parte es la del 81. Ok, la segunda parte es la del 81, pero para mí, la secuela de la primera de 1978, ¿por qué es para mí esa del 2018? Porque en el 78, cuando él hace lo que hace, él es recluido en un hospital psiquiátrico nueva vez. Entonces, 44 años después, tú ves que él sale, se escapa, al igual que en el 78 del hospital psiquiátrico,
y toma la máscara vieja, la máscara del 78 que la tenía John Carpenter guardada. Él la coge, la máscara, y se la pone, la del 78. Eso es más que un homenaje, eso es simbólico. Tú sabes lo que utiliza. Han pasado 44 años y esa máscara calcomida y rehuida, igual que el personaje que se ve arrugado en la cara cuando se la coloca y vuelve otra vez atrás de Lori, que lo está esperando, que tiene una vida entera esperándolo, porque ella sabía que él iba a volver, pero en esta ocasión fue genial en el 2018 porque el verdadero monstruo era Lori, que es un monstruo que creó. Michael Myers creó su propio monstruo, que fue ella, que lo estaba esperando en una casa asegurada. Aquí, en los años 70, 80 y 2000, a Michael tú lo tirabas, y cuando tú te distraías y mirabas, ya no estaba ahí. Aquí era así, él golpeaba a Lori cuando se distraía, Lori se había parado y se había ido. Él la convirtió en un monstruo. O sea, ese mensaje moral desde el 78 por el libertinaje que había en los Estados Unidos en aquel entonces, ahora es como a la inversa. Ahora Lori lo va a hacer pagar a él por todos sus pecados, a la inversa. Siempre va a tener un toque de moralidad y de moraleja. ¿Tú sabes qué por qué digo esa parte moral? Que es interesante, porque tú sabes que uno de los de la controversia de la película del año pasado fue precisamente que hay una escena que él se mete en una casa de una pareja homosexual. Entonces, la lógica era que si es un asesino en serie, él va a matar a todo el mundo que se encuentre y no tiene que ver con esa parte de que sean homosexuales. Pero No, si hay una objetividad moral, principalmente una objetividad moral trascendental tipo cristiana, la homosexualidad sería como un pecado, vamos a decir. So, son bajo dos su objetividad sodomitas, moral, lo voy a matar. exacto, bajo esa idea moral que está presentando ahí es interesante, porque entonces sí sería por esa razón que lo está matando, en ese sentido. Entonces, y eso sería como que el pecado. Si veo que siguen esa parte moral, que sería controversial por lo que ustedes entienden ahora mismo. Oh, están entonces y que por eso que lo está matando. Ahora, sería un asesino en serie. Esa fue la posición que yo entendí. Era un asesino en serie. Él se metió, se encontró que esta gente se lo va a matar. Pero no sabía esa idea de que él tenía como que un foco moral. Y si Exacto, ese foco moral trascendental, por ejemplo, cristiano, lo vería como pecado y bueno. Él sí exacto. tiene esa como visión, incluso no solo él no solo en la ficción, pero hay muchos asesinos en serie que tienen una convicción moral. Sí, Incluso tenemos muchas entrevistas del tipo este de los años 60, el que mató a Sharon Tate, ¿cómo que se llama? Mason. Mason, ellos tienen una como visión moral, o sea, toda trama realmente y toda esta cuestión, como dicen muchos animes de los malos, o sea, algo realmente, un fracaso, un choque con tu propia visión, una gran caída, eh, una mala reacción, digamos, te coloca del lado oscuro por completo y tiene una reacción entonces que va a aniquilar todo lo que te meta por delante que te parezca con eso. Es una reacción que pasa y que ha pasado en términos reales y en esto solamente lo trae la ficción. Y hay muchas entrevistas, muchos documentales donde asesinos en serie toman esta parte moral como un reclamo social, como una cuestión, y eso es algo que suele pasar. Y podemos decir que es algo distorsionado, es una distorsión personal de tomarse, digamos, la justicia por la mano o un desequilibrio mental, etcétera, de una forma desproporcionada realmente. Entonces, sí tiene esa cuestión moral, aunque en la del 2018 no se ve tan así, simplemente es como, se ve más bien como una cuestión de, Da ¿cómo un se asesino en serie, como un ajuste de cuenta. como una búsqueda de crear la controversia. O sea, esa escena se ve como una búsqueda de crear la controversia en un mundo donde saben, fue más para controversia, pero en la primera se ve claramente una convicción y la forma en que se desarrolla ese primer asesinato que comete Michael Myers cuando es niño, que fue en el 1963, en 1963, 63, sí. entonces él ya como niño, siendo niño, él comete ese asesinato, o sea, que él tiene una convicción extraña desde muy pequeño. Exacto. Entonces, en el 2002 tenemos Halloween Resurrection, que fue dirigida por Rick Rosenthal, pero en el 2007 viene Halloween. Este Halloween, hay un Halloween aquí que no se menciona, que es el Halloween H2O, ese no se menciona aquí.
Pero este Halloween del 2007, que fue dirigido por Rob Zombie, oye eso, se llama Evil Has a Destination, el diablo tiene un destino, tiene una destinación, un objetivo. Aquí nota Jamie Lee Curtis. Es la única de la saga que Jamie Lee Curtis no está. Todos son actores nuevos. Inclusive un tal Tyler Maine es el que hace de Michael Myers. O sea, no está. Es totalmente diferente. Y para mí que esta versión del 2007 es una de las más disparatadas de todas. Era para mí una copia fiel de Viernes 13. Mucha sangre, muchas apariciones extrañas, los tipos Jason, como que lo hicieron como para decirle, no, Michael Myers estaba primero, espérate Jason, que esto es lo que va. O sea, esta película no me gustó a mí absolutamente para nada, para nada, para nada. Era un mata camionero en los caminos, oye. Oye, ya que tú mencionas a Jamie Lee Curtis, es Ajá. bueno también resaltar que la carrera de ella se empezó en Halloween 1. Ella era novata completamente. Ella se entregó a Sí. un personaje que marcó la historia de ella, del cine y del cine de terror, Y siendo hija de Anthony Curtis, una leyenda del cine. pero comparativamente con las otras damas que estaban con ella, Ah, con el resto del cast, ella se entregó a un papel que, y lo hizo entregada haciendo su primer debut. Pues bien, de Jamie Lee Curtis podemos ver cómo uno se preguntaría como actor, como parte del mundo del arte, cómo crear un personaje que se mantenga en el imaginario colectivo durante el resto de la historia del cine o cuando se hable de un género o cuando se hable de una película franquicia, como ha pasado también con muchos otros artistas cuyo nombre, cuyo rostro es familiar, aunque mucha gente no conocen realmente el nombre de ella, pero sí conocen el rostro de ella. O sea, el rostro de ella es inolvidable para siempre desde el momento de esta película. Entonces, exacto. esta muchacha haciendo su primer debut no es una, no es una sex symbol de Hollywood, no es la del gran cuerpo, la de los grandes ojos, de la gran belleza. Es simplemente una actriz que se entrega a un personaje y que lo lleva al límite, al extremo y sin importar el tipo de producción a veces. Porque a veces muchos actores y actrices, cuando ven que la producción no tiene los fondos suficientes, cuando no ven claro que no es de Hollywood, que no hay un gran financiero detrás, etcétera, que no ven muchas pomposidades, digamos, de lo que es el mundo del cine. En este caso, ella se entrega, hace lo que tiene que hacer y mira cómo pasa a la historia desde, desde una película de bajo presupuesto a una actriz que pasa a ser de culto para el resto de la vida, para el resto de la vida, en cierto género, claro está, su rostro y siguió trabajando en el resto de la película porque la gente misma, cada vez que había una producción, la gente misma la pedía. O sea, Exacto. y se volvió como la antagonista principal de este personaje. Exacto, exacto. Es tan tal que cuando se hizo la versión del 2002, 2007, perdón, sí, 2007, déjame ver, sí, 2007, dirigida por Rob Zombie, esta versión fue totalmente un desastre en taquilla, fue un fracaso por la no presencia de Lee Curtis en dicha versión. Entonces, cuando se retoma a hacer estas últimas tres producciones, eh, ese fue una de las condiciones, que la película tenía que seguir teniendo la esencia de John Carpenter y de Deborah en cuanto al guión se refiere y que tenía que estar de manera obligatoria Jamie Lee Curtis, obligatorio. Inclusive que para convencerla, según dicen, según he escuchado, no fue tarea fácil para que volviera a ser el personaje dentro de la saga y la terminaron, estuvieron haciéndola. La convencieron, entonces en el 2018 aparece Halloween, que para mí es la segunda, la verdadera secuela, la segunda parte de 1978.
Y también eso como actriz puede ser riesgoso para ella porque bastante. la audiencia te puede identificar como actriz de papel único, de personaje único, ¿sabes? Y no Encasillada. identificarte en ninguna otra cosa. Pero sin embargo, ella logró mantenerse en el mundo del cine sin. No, en la película True Lies, Mentiras Verdaderas, con Arnold Schwarzenegger, que ella hace la esposa de él, que ahí todavía ella está preciosa, bellísima, despampanante. La escena que todos recordamos es cuando Arnold Schwarzenegger se hace pasar, que su esposo se hace pasar por un secuestrador y la hace hacerle un striptease solamente a él. Cuando ella descubre que es su esposo, el gran espía se vio en problemas. Es una comedia de acción, una muy buena película y ahí demuestra que Jamie Lee Curtis no solamente fue una actriz para Halloween, que quizás muchos de nosotros recordamos, pero si chequean su filmografía, tiene una vasta filmografía y no son las películas de Halloween solamente. Entonces, 2018 viene Halloween. Aquí el monstruo es a la inversa. Aquí el monstruo es una señora un tanto depresiva, ansiosa, hundida en la ansiedad, de que ese reencuentro esperado por más de 40 años en un momento determinado se iba a dar. El personaje de Laurie Strode era, pasó toda su vida esperando a Michael Myers. En Halloween del 2018, todas las noches de Halloween para ella eran desastrosas porque eran noches en las que lo esperaba. Inclusive su casa la convirtió no en una fortaleza, la convirtió en una trampa para atrapar a la bestia, la cual por errores de ciertos agentes de bomberos y de la policía se escapó de la misma. Vemos un personaje que se ha convertido totalmente en el némesis de Michael Myers. Un personaje que no le teme, un personaje que sí le teme al daño que Michael Myers le puede hacer a sus seres queridos y a sus inocentes, pero no el que le vaya a hacer a ella, porque ella sabía que ese encuentro tenía que terminar o en la muerte de ella o en la muerte de él. Y encontramos una mujer ya entrada en edad, totalmente dura, que ya sabe disparar sin problema una escopeta, que sabe utilizar un cuchillo. O sea, eso fue para la edad de esta actriz, verla nosotros tan activa y darle ese plus a la película de que no iba a ser solamente una víctima, de que ella iba a estar huyendo completamente de él, no, que ella estaba preparada en esta ocasión para cazarlo y fue muy bien. Ahora, no podemos decir lo mismo. Esta película Halloween del 2018 fue dirigida por David Gordon Green, que viene también de hacer cine de horror. Tengo el dato por ahí de que está o dirigió ya la nueva versión del Exorcista, que no sabemos cuándo va a estrenar. Son 3 películas producidas por Jason Blum de Blumhouse. Y este director también hizo contrato para hacer 3 películas de Halloween. Tuvimos a Halloween en el 2021, año pasado. Tuvimos a Halloween Kills. Y ahora tenemos a Halloween el final, Halloween Ends. Que en otro podcast, quizá en la próxima semana, vamos a hablar nosotros aquí en Dímelo 24 fracciones por segundo más a fondo de Halloween Ends, de la última entrega, la cual les adelanto, y yo sé que ya ustedes lo saben, no ha sido del agrado para nada, ni de la audiencia, ni de la crítica norteamericana, ni de la crítica internacional, debido a que la participación o las apariciones de Michael Myers son pocas en esta última entrega. Entonces, esa fue la evolución del personaje o de la saga Halloween. A pesar de todos los errores y a pesar de cosas tan ilógicas en muchas de sus secuelas, en muchas de sus piezas, es una franquicia, es una saga entretenida y es interesante poder ver algo que empezó hace más de 40 años y que termina en nuestra época, que empieza a finales o a mediados de la década a finales de la década de los 70 y está en los 2020 y pico todavía sonando y que se ha mantenido generación tras generación, década tras década. Es una de mis franquicias favoritas, aunque no todas las piezas de dicha franquicia me gustan, pero vale la pena, es aplaudible que haya sobrevivido tantos años, al igual que muchas otras sagas como Jason, Freddy Krueger, James Bond, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces,
nada, a los que nos gusta, vamos a disfrutar de Halloween Ends, de toda la franquicia. Ya tenemos ¿cuántas películas? 1978, 1981, 2002, 2007, 2018, 2021, 2022. Contadas así son 7, pero en realidad Son nueve y un documental, 10 en total, y un mini 10. documental. Así que hay material de Halloween para rato. Así que, mi gente, yo creo que algo más que agregar, Emanuel, acerca de Halloween, algún dato que se te quedó. Bueno, nada, yo lo que quería era también decirle a la gente que tienen proyectos, que están en cine también, que se puede lograr también muchos sueños. Mira ese director sin presupuesto, una película bajo costo, se convirtió en un fenómeno cultural a través de la historia de todos los Estados Unidos y gran parte del mundo que sigue esta saga, que está pendiente de esta saga y solamente hay que estudiar qué pasó con esa franquicia y tratar de aplicar en cualquier área de la vida también, de cualquier área que uno se desenvuelva, las características que aplicó John Carpenter para su franquicia. Eso es lo que Exacto. debe durar para toda la vida. Como realizadores de cine, teatro y muchísimas otras artes, hay una línea muy importante que aquello que no se puede cubrir con dinero se cubre con creatividad. No dejen que el dinero a veces limite su capacidad creativa, su necesidad o su intención de crear algo artístico. Traten de terminarlo, de llevarlo a cabo como pueda. Bueno, Amado se nos extravió, pero ya ustedes saben, mi gente, este fue el podcast número 152. Si estás aquí por primera vez, suscríbete al canal, dale like y comparte este video. Haz clic en la campanita para que recibas todas las notificaciones de DATV, Danilo Arroyo TV. Y será hasta una próxima entrega de Dímelo 24 fracciones por segundo. Hasta la próxima, mi gente.